Buen día, mi nombre es Sebastián Cumbe Giraldo. En esta primera parte del proyecto voy a presentarles el diagnóstico del estado actual del río Medellín en el tramo comprendido entre la quebrada La Picacha y la quebrada El Chocho, desarrollado a lo largo del curso. El proyecto se desarrolló en tres actividades. En la primera caracterizamos el cuerpo hídrico, su ubicación dentro de la cuenca del Valle de Aburrá, sus condiciones climáticas y las principales presiones humanas sobre el río. En la segunda fase analizamos directamente la calidad del agua usando parámetros físico-químicos obtenidos de estaciones de monitoreo oficiales. Y en esta tercera fase, con toda esta información, calcularemos el índice de calidad del agua, que nos dio un valor de 27, clasificando el agua como mala calidad, diagnóstico que voy a sustentar a continuación. El tramo de estudio está ubicado en plena zona urbana de Medellín, entre la autopista sur y la avenida regional, dentro de la columna 16, correspondiente al barrio Belén, que concentra cerca de 212.000 habitantes con una densidad de 240 personas por hectárea. Es una zona altamente consolidada, donde el río está flanqueando por vías de alto tráfico, pero también conserva vegetación ribereña justo al borde del cauce, lo cual se convierte importante porque aún con esa vegetación, la presión urbana sobre el río es enorme. Los datos fueron tomados de la estación Aula Ambiental operada por la Universidad de Antioquia en convenio con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los dos parámetros más críticos son el oxígeno disuelto, estando en solo 2,9 miligramos por litro, un valor hipóxico que prácticamente no permite vida acuática, y unos sólidos suspendidos totales que llegan a 315 miligramos por litro, lo que refleja el enorme arrastre de material sólido desde las cuencas altas. En cuanto a demanda bioquímica de oxígeno, se encuentra en 28,9 miligramos por litro, lo que nos confirma la alta presencia de materia orgánica, principalmente por aguas residuales domésticas vertidas al río. Con estos valores calculamos el índice de calidad del agua usando la metodología del IDEAM, que asigna un subíndice a cada parámetro y lo pondera según su importancia. El oxígeno disuelto obtuvo un subíndice de 30, la demanda biológica de oxígeno con 20, los sólidos suspendidos apenas 15 y la conductividad de 70. Al aplicar la fórmula del producto ponderado, el resultado es 27, que cae justo en la categoría mala, y aunque la tendencia histórica muestre una leve mejoría entre 2014 y 2023, el río sigue sin alcanzar una calidad aceptable. En cuanto al contexto ambiental, el tramo se encuentra a unos 1550 metros de altitud sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 22 grados y un caudal cercano a los 100 metros cúbicos por segundo. Estas son condiciones de flujo continuo que facilitan el transporte de contaminantes a lo largo del río y las presiones son claras. Vertimientos directos, escorrentía urbana cargada y la impermeabilización del suelo que eliminan la infiltración natural. En conclusión, el diagnóstico es claro. El río Medellín en este tramo urbano presenta calidad mala, con un ecosistema acuático degradado y una presión antrópica que supera su capacidad de recuperación natural. Sobre esta base, ya mis compañeros van a proponer las estrategias de tratamiento, gestión y monitoreo. Las alternativas de tratamiento del agua que vamos a exponer el siguiente es la disminución de la BO05, la CCT y los coliformes fecales antes de que ingresen al río principal. Eh, del bajo costo de operación, integración, la generación de hábitat para una fauna local, el bajo costo de operación integral y como lo podemos ver, pues dice que también vamos a medio tratar de terminar el agua antes de que ingresen al río principal, al río Medellín, de lo que es todos los drenajes de aguas residuales, como lo podemos llamar. Entonces vamos a darle unas alternativas de tratamiento para que este río pueda ser menos descontaminado y no tenga un IK 27. Una de las metas técnicas que poseemos es la reducción, ya lo he hecho, del BO05 en un 40 a 60%, la mejora del oxígeno disuelto de las aguas y la reducción del CCT en un 50%. ¿Por qué damos estos valores? Porque el IK 27 está muy elevado, y no y todo lo comprenden dentro de aguas residuales, una mezcla de lo que podemos tener como aguas lluvias,
toda la mezcla de las aguas que van desde una vivienda hacia los pozos de inspección que tenemos afuera en las carreteras. Esto con el fin de que antes de que lleguen al río Medellín, todo esto pueda ser tratado y sedimentado y no esté afectando así como lo podemos ver el río. Las medidas de control de la contaminación del río, pues que tenemos que tener una cultura ciudadana muy bien capacitada y dando charlas técnicas para que estos no incurran en muchas normas como botadas de basura y contaminación ambiental más que todo. Pues el tratamiento de caudales, pues dirigirlos unos hacia el río Medellín y otros sacarlos de este para que, como lo decía antes, no tengan su mezcla. Pues en vertimientos tenemos un vertimiento puntual, un no puntual y el agua residual doméstica que podemos consumir. Pues de estos son todo el tema de aguas tratadas y todo lo que podemos hacer. Pues una de las justificaciones técnicas que podemos ver es el ciclo de agua del BOT 0,5 del 28,9 y la CCT de 315 miligramos y la OD de 2 miligramos. Estos parámetros reflejan una alta carga orgánica de sólidos que limitan la capacidad de la autodepuración del río. Esto quiere decir que mediante el río avanzando no se puede depurar, sino va siempre a cargar con estos sólidos y va a tener siempre su carga orgánica de lo que ya anteriormente había expuesto. Una base normativa a la cual nos podemos guiar sería el decreto 1076 del 2015 que reglamenta el uso del recurso hídrico y establece criterios de calidad de aguas superficiales. La resolución 631 del 2020, de 2015, perdón, define parámetros y límites máximos permisibles pertinentes puntuales a los cuerpos de agua y la Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos y el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, como lo es el POT, que son las directrices de la gestión ambiental y el control de contaminación en zonas urbanas. Y también podemos ver que aquí en este caso el licenciamiento y cómo hacia qué punto van a dirigir las aguas residuales. Muchas gracias, profe. Gestión del recurso hídrico. La gestión integral del recurso hídrico se debe estructurar a partir de un sistema continuo que articule planificación, una regulación, un control y seguimiento. La estrategia responde directamente a los resultados del diagnóstico de calidad del agua, particularmente los parámetros que evidencian incumplimientos normativos, deterioro del índice de calidad de agua, LICA o riesgos por los usos definidos del recurso. No se trata únicamente de proponer medidas aisladas, sino de también estructurar un sistema de gestión que garantice la sostenibilidad del cuerpo hídrico a mediano y a un largo plazo. Tenemos una planificación ambiental, eje estructural de la gestión del recurso hídrico. La planificación ambiental se orienta a la organización del territorio mediante la articulación con instrumentos como los planes de ordenación, manejo de cuencas hídricas y los planes de ordenamiento territorial, regulando los usos del suelo en zonas de influencia del cuerpo hídrico. Tenemos una delimitación y una protección, establecer rondas hídricas y zonas de amortiguamiento, prácticas sostenibles, promover sistemas agrícolas e industriales responsables, soluciones basadas en la naturaleza, implementar SUTs para reducir escorrentías contaminadas y tenemos la definición de usos, calificar los criterios de calidad según abastecimientos, recreación, riego y conservación. Tenemos la gestión del riesgo hídrico, anticipar, prevenir y mitigar efectos adversos asociados a fenómenos naturales y actividades antrópicas. El análisis sistemático, tenemos una identificación de amenazas, inundación, sequía y contaminación. Un análisis de vulnerabilidad del territorio y estimación del riesgo como función de ambos factores. Tenemos la evaluación hidrológica, la caracterización del comportamiento del caudal en diferentes escenarios, ya sea eventos extremos o variabilidad climática. Identificación de zonas susceptibles a desbordamiento o déficit hídrico. La prevención, delimitación de zonas de amenaza, restricción de usos del suelo en áreas inundables, una incorporación de criterios de riesgo en instrumentos de planificación territorial. La mitigación, implementación de obras hidráulicas, canales, diques, reservorios y soluciones basadas en la naturaleza. La restauración de humedales y revegetación. Preparación y respuesta a un establecimiento de sistemas de alerta temprana, protocolos de emergencia y planes de contingencia frente a eventos extremos o derrames. Y la adaptación climática, incorporación de escenarios de variabilidad climática
en la planificación para aumentar resiliencia del sistema hídrico. Tenemos la sostenibilidad financiera, estructura de esquema, la combinación de diferentes fuentes de financiación para garantizar continuidad de acciones propuestas más allá de horizontes de corto plazo. Un plan financiero, definición de costos estimados de implementación, operación y mantenimiento, con identificación de actores responsables y los mecanismos de recaudo, el establecimiento de sistemas eficientes para asegurar recursos para operación, mantenimiento y seguimiento de medidas propuestas. La variabilidad a mediano y largo plazo requiere modificar el comportamiento de los usuarios del recurso hídrico mediante las señales de precio, e incentivos o compensaciones, promoviendo el uso eficiente del agua y la reducción de la contaminación. Cordial saludo, mi nombre es Alexis Hansasoy. Continuando con la exposición, pues a mí me corresponde presentar la propuesta, lo que es de gestión y monitoreo del río Medellín. Esto pues comprendido entre el tramo de la quebrada de La Picacha y la quebrada del Chocho. Como se ven en las imágenes, pues este es el río Medellín y este es como tal el tramo en estudio, por decir de cierta manera. La problemática. eh, El diagnóstico pues arroja un IDK de 27 clasificado como malo. Los parámetros eh, críticos pues son el oxígeno disuelto, el cual tiene pues 2,9 miligramos sobre litro, el diagnóstico bioquímico de oxígeno que tiene 28,9, sólidos suspendidos que tiene 315 miligramos sobre litro. Igualmente, pues las principales presiones son el vertimiento doméstico, la minería en la cuenca de la parte alta y la impermeabilización del suelo en la parte urbana. Bueno, como propuesta técnica, pues se proponen tres líneas de acción. Lo primero que es la intersectación de los vertimientos directos hacia las quebradas, lo que es la Picacha y el Chocho. Como segundo, pues la reforestación de las riberas de las franjas protectoras, esto pues con reforestación en las riberas. Como tercero, pues construir un sistema urbano de drenaje sostenible para reducir la escorrentía contaminada. Todo esto pues se realizaría en compañía de la comunidad del sector. El programa de monitoreo. El programa de monitoreo contempla tres puntos estratégicos. Primero, pues como por ejemplo aguas arriba de la Picacha, como referencia. eh, en, como tal, en el punto de impacto, pues la parte aula ambiental donde se recibe el impacto y aguas arriba en el chocho como punto de salida. La frecuencia pues será de manera mensual durante el primer año. Seguidamente se realizaría de manera bimestral y pues de manera extraordinaria pues cuando en épocas de lluvia intensa. En cuanto a los parámetros a medir, pues en este caso ya son los que ya están identificados, que es el oxígeno disuelto, BDO5 de QO, sólidos suspendidos totales, igualmente la conductividad y pues adicionalmente se recomienda medir coliformes, esto pues para evaluar el riesgo sanitario pues, asociado a los vertimientos domésticos. En cuanto a las metas, pues lo que se requiere es pasar de una calidad mala, pues como ya se exponía anteriormente, con un ICA de 27 a una calidad aceptable. Esto pues digamos que se propone a unos 5 años y a unos 10 años pues que sea una calidad buena. Esto pues para lograr esto se requiere articulación entre las entidades, lo que es CIATA, el AMBA, EPM y pues lógicamente las comunidades locales con monitoreo continuo. Igualmente pues se realizaría acciones de control y según todas estas metas propuestas pues se logra lograr un impacto importante positivo.
Listo. En cuanto pues el río Medellín es es para todos los ciudadanos y lo que se requiere pues poder avanzar hacia la recuperación del mismo. Muchas gracias.